saludable aprovechando el inicio de nuestro nuevo año. No hay mejor manera de hacerlo que reunidos y hablando de ciencia. Bueno, en este caso, aprovechando mientras colocan la proyección, la exposición corresponde a los esfuerzos que hemos venido realizando en los últimos años para mejorar el tiempo del diagnóstico de la tuberculosis y su costo. Es decir, necesitamos en el Perú de manera urgente métodos costo efectivos y rápidos para detectar tuberculosis y determinar resistencia a drogas. En las próximas slides espero poder convencernos de lo importante de este problema en el Perú. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa, contagiosa, que la adquirimos cuando estamos caminando y tenemos la mala suerte de respirar pequeñas gotitas de agua dentro de las cuales el Mycobacterium tuberculosis está embebido. Estas gotitas han sido eliminadas a través de tos, estornudo de algún paciente que estaba circulando por esa misma zona. La transmisión de la tuberculosis en el Perú es muy seria, muy alta, y una vez que la micobacteria ingresa por el sistema respiratorio, llega al pulmón y se aloja en un estado durmiente, es decir, la bacteria apaga sus vías metabólicas y se pone, entre comillas, a dormir, y puede permanecer en ese estado por décadas, de tal modo que 1 de cada 3 personas en el mundo en promedio tiene la tuberculosis latente. En el Perú este porcentaje debe ser más alto. En zonas endémicas del país, en regiones de alta transmisión, puede llegar a 8 de cada 10 personas tener la micobacteria en estado durmiente. No es sino cuando nuestro sistema inmune se debilita, el momento en el cual esta bacteria dormida se despierta y produce la enfermedad clínica que todos conocemos. La tuberculosis está asociada fuertemente a la pobreza. La pobreza genera tuberculosis, la tuberculosis genera pobreza, y es así que una persona en el mundo muere de víctima de tuberculosis cada 15 segundos. La región del mundo más afectada por tuberculosis corresponde al cinturón de la pobreza. Y en el Perú, la tuberculosis está distribuida de manera no uniforme, es decir, existen zonas en donde la abundancia, la prevalencia de esta enfermedad es notablemente mayor. Por ejemplo, el 75% de la tuberculosis en el Perú está localizada en Lima, y dentro de Lima el 75% está localizada en 4 zonas específicas: Cono Norte, Lima, la zona de Callao y algunas zonas en Lima Ciudad. El problema serio de la tuberculosis es que con los últimos años los casos más severos, que es la tuberculosis resistente a muchas drogas, está aumentando. Esto es particularmente crítico e importante debido a que en el Perú, así como en muchos otros países, no existen medidas políticas por las cuales un paciente con tuberculosis debe ser recluido en un sanatorio. Recordemos, ¿no? Nuestro derecho al libre tránsito debe terminar cuando estamos afectando el derecho de la salud de otras personas. Pero en el Perú, ¿no? Los pacientes con tuberculosis están circulando, están en el micro, están en el bus, en el cine, etc. Y eso complica mucho más los esfuerzos que nuestras autoridades vienen realizando para controlar y prevenir esta enfermedad. Este slide es un esquema que, si bien hoy en día ya no es la manera como funciona en el Perú, fue como funcionó allá por el año 2008 al 2010, y otros países vienen usándolo todavía, dado que el Perú es una especie de modelo, de ejemplo de las estrategias planteadas por la Organización Mundial de la Salud en cuanto al control de tuberculosis se refiere. Cuando un paciente nuevo es detectado, empieza a recibir un esquema por 6 meses llamado esquema 1. Son drogas del esquema 1 de primera línea, las cuales recibe diariamente por 6 meses.
Si al sexto mes este paciente no cura, se le cambia ese esquema y se le agrega una droga adicional y está en el llamado esquema 2-2 reforzado. Está ahí por 4 meses más. Hasta el momento, todos los medicamentos que se le han dado al paciente son empíricos. 6 y 4, 10. Si hasta el 10º mes el paciente no cura, el médico tratante deduce que el paciente es MDR, multidrogo resistente, y por lo tanto necesita recibir drogas de segunda línea. Y así lo hace empezando un esquema estandarizado que dura 18 meses a un costo aproximado de $10,000 a razón de 3 pastillas y 2 inyecciones diarias. Si hasta ese momento, habiendo iniciado el esquema estandarizado, 3 meses el paciente no cura, en ese momento se hace un cultivo y se hacen pruebas de susceptibilidad específicas a las 20 y tantas medicinas antituberculosas que hay en el mercado. Y recién 3 o 2 meses después, porque ese es el tiempo que toma un cultivo estándar, se indica cuál es el tratamiento mejor para ese paciente, es decir, cuáles son las drogas que él necesita tomar de manera individualizada. Y empieza un esquema de tratamiento que dura aproximadamente 24 meses. Lo que estamos viendo entonces es que 6, 4, 3, 3, 16 meses es lo que transcurre desde que el paciente es diagnosticado por primera vez hasta el momento en donde determinamos la resistencia a drogas de manera individualizada. ¿Por qué no lo hacemos antes, apenas el paciente ha sido detectado con tuberculosis, a los pocos días después de su primer diagnóstico? Esencialmente costos. Son varias decenas de miles de pacientes con tuberculosis que se diagnostican al año, de ellos varios miles son multidrogoresistentes, y por más que nuestro sistema de salud hace el mejor esfuerzo, los costos son inalcanzables. Por otra parte, hay que recordar que la multidrogoresistencia tampoco es tan prevalente, de modo que la mayoría de los casos se resuelven correctamente por aquí, pero lamentablemente los casos de multidrogoresistencia no, y se llegan a detectar recién 16 meses después. La idea de nuestro trabajo era, ¿por qué no podemos reducir ese tiempo de 13, 16 meses a pocos días? Y ese es el objetivo de este trabajo. Para explicar mejor cuál es la consecuencia de no detectar y no tratar correctamente un paciente multidrogoresistente, lo que estamos viendo aquí en el eje vertical es la probabilidad de curación y en el eje horizontal es el tiempo en meses del tratamiento estandarizado. Y lo que vemos en todos los casos es que la probabilidad de curación cae exponencialmente. Eso significa que si no damos al paciente el tratamiento correcto al inicio, su probabilidad de curación decrece muy rápidamente. Bueno, frente a esta problemática es evidente que requerimos 3 cosas. Vacunas. No existe una vacuna efectiva contra la tuberculosis hasta el día de hoy. La BCG que nos ponen de niños o de jóvenes se ha demostrado que tiene la capacidad de proteger solamente hasta los 3 primeros años de vida y para casos de tuberculosis severa como la tuberculosis meningia. No existe una vacuna efectiva hasta el día de hoy. Necesitamos nuevas drogas, nuevos antibióticos. La industria farmacéutica descuidó el problema de la tuberculosis porque vio que esta enfermedad había sido prácticamente erradicada del primer mundo. Y no ha sido sino hasta después de la epidemia del VIH, en donde pacientes que tenían una tuberculosis latente, dormida, al bajarle sus defensas, producto de la infección por el virus de VIH, desarrollan la tuberculosis. Y es así que esta se considera una enfermedad reemergente en el primer mundo. Y recién las compañías farmacéuticas vuelven a tomar el interés por investigar y desarrollar estos fármacos. Recordemos, no es rentable un fármaco antituberculoso. La tuberculosis es la enfermedad de los más pobres. Entonces, desde el punto de vista de inversión, resulta poco atractivo, pero es importante, moralmente, éticamente
tenemos que hacer investigaciones en tuberculosis. Y tercero, necesitamos métodos más rápidos, más baratos, que nos permitan detectar muy tempranamente la tuberculosis y además determinar la resistencia a drogas, para que de esa manera podamos iniciar un tratamiento oportuno y adecuado y mejorar las probabilidades de curación de un paciente. Y evitar tener pacientes circulando por meses, transmitiendo la enfermedad a la población susceptible. Respecto de los métodos que disponemos hoy en día para diagnosticar tuberculosis, hay muchos. Algunos de los más importantes están acá. La baciloscopía es la más simple. El esputo se esparce en una lámina de vidrio, se hace una coloración y se observa bajo el microscopio. Unas cuantas horas de procesamiento y el paciente tiene su resultado. El problema es la baja sensibilidad. Puede ser tan bajo como 60%, es decir, de cada 100 pacientes con tuberculosis detectamos solo 60. Tenemos los cultivos automáticos como el NGIT, el MAVA, cultivos de placa delgada, etc., los cuales son muy buenos, son muy sensibles, permiten no solo detectar tuberculosis, sino también resistencia a drogas, porque lo que se hace es, en el cultivo, agregamos la droga. Si vemos el crecimiento, significa que la droga no mata y por lo tanto es resistente la cepa. Si vemos que la bacteria no crece, significa que la droga la está matando y por lo tanto es un buen medicamento que debemos darle a ese paciente. Pero estos métodos tienen un problema, son caros y son largos en tiempo. Aproximadamente entre 20 y 30 dólares por droga es lo que puede tomar un cultivo en Vivactec, y el tiempo promedio puede ser de 2 meses y en algunos casos hasta 3 meses para tener un resultado. Es complicado, es demasiado caro si consideramos que hay aproximadamente 30 drogas por explorar disponibles. Por 30 son 900 dólares que habría que invertir solamente para identificar los mejores antibióticos que un paciente debería recibir. Eso es inaceptable para nuestro sistema de salud. No es que no lo deseemos, no es que nuestras autoridades no lo deseen, es que nuestra economía no lo permite. Necesitamos siempre actuar de manera costo efectiva. Con los pocos recursos que tenemos, tratar de tener el mejor impacto posible. En el año 2000, nuestro grupo al cual nosotros pertenecemos desarrolló un método que se conoce como MODS. Es un método que a partir de la muestra de esputo se realiza un cultivo en medio líquido y en solo 7 días se puede determinar el crecimiento de tuberculosis, visto bajo un microscopio invertido en esta placa donde hay 24 pocillos, en cada uno de los cuales se ha puesto una muestra de un paciente. Observamos bajo el microscopio invertido una imagen que es característica. Mycobacterium tuberculosis tiene la propiedad de crecer. Este es el ejemplo, un pozo de 24, una placa de 24 pozos. La muestra de esputo se descontamina, se concentra y luego se agrega en estos pocillos. Este sistema se incuba y debido a las condiciones del ambiente líquido, Mycobacterium crece de manera lineal. Esta es una imagen de una microscopía electrónica y cada pedacito que ven aquí es una bacteria, es un bacilo. Y como ven, estos bacilos crecen de manera alargada y finalmente forman una imagen microscópica muy característica, muy específica. Este método es muy económico, cuesta menos de $1 por una droga y es rápido, toma apenas 7 días. Y el problema, si se le puede llamar, es que necesitamos 2 cosas importantes. Necesitamos un microscopio invertido. El microscopio invertido tiene la particularidad que observamos desde abajo y la luz va por arriba, por lo tanto hay un sistema óptico que tiene que desviar la luz y eso encarece el sistema. Y necesitamos un humano experto, entrenado, que pueda identificar esos patrones correctamente para hacer un diagnóstico. Este método MODS, a pesar de esas 2 limitantes, es muy rápido
y es muy sensible, con un valor predictivo positivo y valor predictivo negativo de 100 y 98.7% respectivamente. Y comparado con métodos de cultivos, vemos aquí el tiempo transcurrido, el porcentaje de positividad detectado. El método MODS en rojo detecta muestras positivas mucho más tempranamente que otros métodos. Para hacerlo más atractivo aún, el método MODS hoy en día puede realizarse en laboratorios móviles. Nuestro grupo, en colaboración con universidades de Inglaterra, lideradas por el doctor David Moore, han desarrollado, construyendo en contenedores, una infraestructura que contiene un laboratorio MODS móvil, el cual es llevado con un camión o un tractor a zonas rurales, se coloca y pueden hacer campañas de detección, y estos pueden ir de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo. Bien, pero pese a todas estas ventajas, decimos que el método MODS tiene sus dos limitantes, ¿no? El microscopio invertido y necesitamos un técnico entrenado. Con respecto a resolver el tema del microscopio invertido, bueno, tuvimos varias experiencias en las cuales obviamente el microscopio invertido más simple es un sistema en el cual tenemos nuestra muestra, un sistema de digitalización y una pantalla, y eso es un microscopio invertido. De esta manera empezamos a construir varios prototipos. Usamos microscopios de juguete de $60 de costo, que tenían la magnificación apropiada, que en el caso de tuberculosis es 100x. Este microscopio simplemente se arma volteado. Otros microscopios comerciales por 40 soles, hasta que finalmente encontramos una cámara digital a la cual le removimos el sensor óptico con un cable flat, y esto fue ensamblado en una caja, y finalmente pudimos construir un microscopio invertido digital de $500. Esto era muy atractivo, considerando que comercialmente un microscopio podría costar alrededor de los $10.000. Luego tuvimos la oportunidad también de construir un microscopio invertido automático, el cual permite cargar una placa y que el sistema automáticamente, sin asistencia humana, puede digitalizar todas las 24 muestras que están en esa placa. El costo fue $10.000. Si bien suena un poco alto, hay que reconocer que este sistema permite, a partir de una actualización que le hemos podido hacer al prototipo, permite no solo procesar imágenes digitales de cultivos MODS de tuberculosis, sino también láminas de Papa Nicolau para detectar cáncer de cuello uterino, y más recientemente láminas de baciloscopía. De modo que con una inversión de $10.000 en un laboratorio referencial, por ejemplo, podríamos tener un sistema que procese de manera masiva, automática, 24 horas al día, placas de cultivo MODS para hacer diagnóstico de tuberculosis. Y más recientemente hemos podido construir un primer prototipo de un microscopio muy costo efectivo, aproximadamente $50, fabricado mediante impresión 3D. Acá tenemos una fuente de luz LED, esto en rojo representa nuestra muestra, una lente objetiva, un espejo, otro espejo, una lente ocular y un teléfono celular smartphone. Este es el sistema, acá están las dos lentes, acá va el smartphone construido con impresión 3D, y el smartphone se alinea en esta mesita. Acá podemos poner la placa MODS, y todo este sistema compite muy decentemente de igual a igual contra un microscopio invertido comercial. Este sistema, sin considerar el costo del celular, como les menciono, es de $50. Los planos los tenemos libres, publicados en la web, para que cualquier laboratorio, cualquier persona los descargue, consiga algún amigo que le preste una impresora 3D y lo imprima, lo fabrique y pueda ya empezar a hacer diagnósticos por el método MODS. El problema de la microscopía con un sistema como el que hemos mencionado es que necesitamos a un humano
que enfoque la muestra y la mueva apropiadamente en el campo correcto. Para una placa de 24 pozos se necesitan inspeccionar 70 campos visuales a una magnificación de 100x. Eso al microbiólogo más experto le puede tomar alrededor de 10 minutos por pozo. A una persona que no es tan experta, entre 15 y 20 minutos. La pregunta era, ¿podemos reducir ese tiempo? Y la respuesta está en lo que se conoce hoy en día como la microscopía sin lentes. Consiste básicamente en un sensor óptico, aquellos que están en las cámaras fotográficas, cámaras digitales, el cual se remueve el filtro infrarrojo, se construye una especie de pocillo y en la parte alta se pone una tapita con una fuente puntual de una luz LED, como esta. En ese pocillo se incuba el esputo, se enciende la luz LED, se captura la imagen y lo que observamos es la sombra que la luz proyecta sobre el sensor de aquellos objetos, en este caso Mycobacterium tuberculosis, que ha crecido sobre la superficie del pozo. Y como vemos, las imágenes obtenidas mediante esta técnica son bastante buenas comparadas con las que encontraríamos con un microscopio comercial. Estamos acá en cabina viendo un equipo. Acá hay 4 de ellos, están las luces encendidas, incubándose y esperando el resultado. El problema, sin embargo, aun cuando este sistema mostró ser muy eficiente, vayamos a ver por qué. La superficie del sensor óptico es 6×4, 24 milímetros cuadrados. A un microscopista experto con un microscopio comercial de 100x de magnificación le tomaría aproximadamente 50 campos visuales para barrer y examinar exhaustivamente toda esa superficie. Eso es un tiempo considerable. En este caso, el microscopio sin lentes, con un solo clic, digitaliza en un solo instante esos 24 milímetros cuadrados. De modo que tenemos una reducción muy importante de tiempo y una automatización igualmente importante. El problema resultó que cuando dejábamos las muestras de esputo sobre la superficie de este sensor, había una inhibición del crecimiento. Y lo que sucede, y se demostró después, con que está fabricado el sensor CMOS resulta ser parcialmente tóxico para Mycobacterium tuberculosis. Frente a ese problema, estamos enfrentando con la tecnología alternativa que también es libre de lentes. Lo estamos haciendo con una compañía francesa, Iprasense, tenemos una colaboración con ellos. Ellos han fabricado el dispositivo CytoNote, que no es otra cosa que el mismo sensor que hemos visto hace un rato, una misma fuente de luz LED en la parte de arriba. Hay 2 modelos, para una muestra y para 6 muestras en paralelo. Y el objeto que se quiere magnificar y visualizar va a una distancia de aproximadamente medio centímetro. Se enciende la luz LED y lo que se proyecta sobre el sensor ya no es una sombra, sino más bien un patrón de difracción. Obviamente lo que se necesita es hacer una reconstrucción matemática del patrón de difracción observado para generar la imagen real. Y en eso estamos tratando de estandarizar los parámetros para las reconstrucciones de estas imágenes a partir de los patrones de difracción para poder reconocer de la manera más exacta posible los cultivos MOTS. Bien. Entonces ya tenemos alternativas de microscopios económicos. Faltaba ahora ver la alternativa cómo reemplazamos al humano que está ahí presente, que tiene que estar entrenado y que no siempre está disponible en las comunidades y en las ciudades más remotas de escasos recursos donde más se la necesita. Obviamente lo que hicimos fue desarrollar un algoritmo de reconocimiento de patrones, un algoritmo matemático que a partir de la imagen digital de un cultivo, acá lo que tenemos, cada una de estas estructuras tipo serpientes es un cordón de los que vimos hace un momento de Mycobacterium tuberculosis. Y es interesante ver que esta estructura aparece solamente entre el día
el día 7 y el día 10. Antes del día 7 aparece una estructura morfológica que se puede confundir con otros microorganismos que habitan la cavidad oral. Después del día 10 tenemos un conglomerado y puede confundirse con muchas otras cosas también. Entonces la ventana de observación del MOTS está precisamente entre el día 7 y el día 10. Y bueno, se hace un tratamiento digital de imagen, un preprocesamiento, una extracción de objetos. Y con estos objetos se calculan parámetros que son los que definen un cordón de tuberculosis. Estos parámetros tienen que ver con el extremo, no debe ser romo, es mayormente puntiagudo. La longitud no es ni muy pequeña ni muy grande, el espesor igual, la forma es sinuosa y tiene un patrón de refracción donde hay una diferencia, una intensidad de luz diferente a lo largo del segmento transversal al eje del cordón. Esto nos llevó a tener un algoritmo que puede detectar tuberculosis con una sensibilidad de 99.4% y una especificidad de 99.7% en apenas 35 segundos. Esto es importante considerando que teniendo ya un microscopio invertido digital y un sistema automático de procesamiento de placas, la información digital puede viajar por la web, llegar a un servidor remoto en donde está ejecutando este algoritmo y en menos de un minuto tener el resultado del diagnóstico. Encontramos que el algoritmo funciona igualmente bien para diferenciar otros tipos de micobacterias atípicas como Kansasi, Avio, Chelonae, con especificidades bastante buenas. Recientemente estamos dando un paso más allá, estamos desarrollando un entrenamiento de una red neuronal convolucionante con nuestras más de 7.000 imágenes digitales que hemos obtenido hasta la fecha. Y la razón está en que el algoritmo anterior necesita ser todavía reentrenado cada vez que vamos de un laboratorio a otro. Y eso se debe a que la calidad del procesamiento de las muestras cambia de acuerdo a la expertise del personal humano del que hace el procesamiento microbiológico de la muestra de esputo. Creemos que una herramienta de inteligencia artificial como una red neuronal convolucionante podría salvar esa limitante y tener un diagnóstico más universal sin necesidad de estar reentrenando cada vez que tenemos un laboratorio nuevo. Todo esto lo hemos montado en un sistema de servidores IBM HS22, los cuales reciben la información digitalmente a través de la web, responden el resultado, tenemos una interfase en la cual se permite que cada imagen sea analizada por el software automáticamente en 30 segundos y a la vez 3 expertos humanos diariamente son notificados para que en las noches, en algún momento libre de su día, ingresan, se lo vean, ven imágenes y ellos con su expertise hacen el diagnóstico. De esa manera tenemos que un sistema ya andando y probado, lo hemos linkeado a un programa estricto del Ministerio de Salud en la Direza Callao y hemos demostrado la efectividad de este sistema en la asistencia a reducir el tiempo de diagnóstico de tuberculosis. Bien, hasta ahí con lo que es el método MOTS. El método MOTS entonces es un método de cultivo muy bueno, barato, menos de $1, rápido, 7 días comparado con 3 meses. Esas dos limitantes que siempre se le atribuían las hemos resuelto. Ya no tenemos que gastar $10.000, sino apenas $50 en construir un microscopio. Y ya no tenemos que tener un experto humano localizado in situ, sino más bien un algoritmo web remoto. De modo que desde cualquier lugar, no solo del Perú, sino del mundo, se captura digitalmente la imagen, se linkea al sistema web, la imagen viaja por internet a nuestros servidores en el laboratorio de Cayetano Heredia y se procesan y en menos de un minuto está el resultado disponible. La pregunta es, son 7 días, ¿podemos reducir más? Y a eso es lo que se apunta hoy en día.
Existe un método que se llama GeneXpert, el cual puede detectar tuberculosis en 4 horas, a un costo aproximado, sin considerar la subvención de sus reactivos, de $30 a $40 por droga, por muestra, perdón. Es un método molecular, pero tiene una limitante, y es que reduce, la limitante del método GeneXpert es que no determina correctamente la resistencia a drogas, sino solamente a rifampicina. Y hay que reconocer que la determinación de resistencia a rifampicina es parcial, no es tan exacta. Entonces, desarrollamos hace un poco más de un año, y me da gusto ver que hoy más tarde habrá una charla sobre biosensores universales de diagnóstico, es una coincidencia. Hace aproximadamente un poco más de un año desarrollamos un biosensor electroquímico para detectar ADN y ARN en muestras de esputo, ADN de tuberculosis. Entonces, tenemos acá un componente biológico que pueden ser sondas de DNA o aptámeros o anticuerpos monoclonales específicos, y un transductor y un sistema de detección de señal por un procesamiento. ¿Cómo funciona esto? En una lámina de vidrio pequeña, FTO, donde se ha inmovilizado óxido de estaño, se puede inmovilizar diferentes capas orgánicas, APTEX, PEDIT, y encima DNA, un fragmento corto de 70 pares de bases. El sensor es más o menos de 1 centímetro, 1.5 por medio centímetro de ancho y largo. Y una vez inmovilizado el ADN, bueno, pasamos por diferentes procesos de microscopía y espectrometría Raman solamente para confirmar la reproducibilidad de cada paso luego que agregamos las diferentes capas. Y finalmente tenemos ya el biosensor armado, y eso para nosotros es un electrodo, el cual, conectado a través de un elemento conductor, se sumerge en una celda electroquímica junto con un electrodo de platino y un contraelectrodo también, para poder generar un voltagrama. Específicamente lo que hacemos es una voltametría cíclica. Lamentablemente no tenemos un equipo que pueda medir impedancia, sería lo ideal. Estamos tratando de conseguir fondos para conseguir uno, pero mientras tanto podemos hacer una simple voltametría cíclica. Y lo que hemos encontrado es algo muy interesante. Aquí vemos cómo cambian los perfiles en la medida de que el biosensor vaya acumulando las diferentes capas. También hemos visto que hay una respuesta a la velocidad del barrido de la voltametría. Y lo interesante está aquí, en que podemos detectar concentraciones de DNA extremadamente bajas y tener señales muy consistentes electroquímicas, que es básicamente la corriente en el pico catódico. Vemos, por ejemplo, que para estas dos diluciones, un PCR, que es una prueba molecular muy sensible, detecta el DNA de la muestra, pero si lo llevamos a 2 y 4 diluciones más respectivamente, ya no hay evidencia de amplificación por PCR. Sin embargo, el sensor electroquímico sí tiene una señal interesante, significativamente menor que 1, y nos da esta señal. Tanto así que podemos ver cómo para las muestras tuberculosis negativas, típicamente la señal, y todas las tuberculosis positivas son estas. Y un grupo muy interesante son estas, las muestras de tuberculosis positivas, baciloscopías negativas. Significa que cuando se le hace una baciloscopía al esputo del paciente sale negativo, pero si se le hace un cultivo sale positivo. En nuestras manos, con nuestro equipo, podemos encontrar que en este grupo de pacientes, baciloscopías negativas, la sensibilidad de detección es 93.8%. Eso comparado con 80% de la prueba GeneXpert, la mejor prueba molecular disponible hoy en día para pacientes de ese tipo. 80% de sensibilidad de detección de tuberculosis por GeneXpert en pacientes baciloscopías negativas. Y este biosensor sorprendentemente ha llegado a casi 94%.
Con esto quiero detenerme aquí y solamente mencionarles que la tuberculosis es un problema serio del Perú y necesitamos que los peruanos, investigadores peruanos, estudiantes, jóvenes, científicos peruanos, contribuyan con ideas, nuevas metodologías a buscar soluciones. Es un problema muy complejo, no debemos esperar importar una solución, de hecho no las pueden haber. Las problemáticas de salud de nuestro país son particulares, son únicas, y los llamados a resolver estos problemas son los propios peruanos, la comunidad científica peruana. Y yo los exhorto a ustedes jóvenes aquí presentes a que piensen, tuberculosis es un caso, pero tenemos muchas enfermedades más que son desatendidas y no pueden diagnosticarse, y solo se necesita tener algunas ideas nuevas y buscar las soluciones de bajos costos, costo efectivas. Gracias por su atención. Tomamos a la ciencia y la tecnología en apoyo de nuestra salud. Por favor, invitamos a la señorita. Por favor. Doctor.